Buenas noches a todos. Iniciamos este día, miércoles 26 de octubre del 2022, de la clase de Leyes Procesales de Familia. La última clase estábamos culminando con lo de la improponibilidad de la demanda, que era un aspecto que me había quedado por explicarles a ustedes, ¿verdad? Sobre todo por la trascendencia que hay en el proceso de familia, esta salida, ¿verdad? Salida del proceso. No sé si logran ver la diapositiva. ¿Logran ver la diapositiva? Sí, licenciado, se mira. Ok, muchas gracias. Antes de todo decirles, ¿verdad? Que el examen, las notas, ¿verdad? Se van a consignar tal como lo dicen en las fechas y horas la universidad, más tardar el día domingo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener su nota. No sé si van a ver, son 6 personas que no han hecho el examen. No sé si eso van a hacerlo diferido. Y si hay alguno acá, pues para que me avisen, porque no sé si van a hacer, si lo van a hacer. ¿Hay alguien acá de los que están en esta noche, en esta clase, para tenerlo en pie de que va a ser el examen diferido? Porque según me parece, según sistema, me parece que no hay ninguno. Bueno, si nadie dice nada, pues entiendo que no va a haber diferido, ¿verdad? Bueno, eh, antes de hablar también sobre los incidentes, que la clase anterior estaba queriendo hablar también de de los incidentes, porque creí que esto se iba a terminar, pero el punto está que me interesa también que ustedes sepan, ¿verdad?, lo que es la improponibilidad de la demanda, ¿verdad? Entonces, eso sí es necesario establecerlo. Debo decirle que para entrar nuevamente, ya para finalizarlo, ¿verdad? Sobre la figura de la improponibilidad de la demanda como un rechazo aunitio de una demanda, porque como se lo dije, la improponibilidad de la demanda no solamente puede ser en la entrada, o sea, en el examen liminar de la demanda, sino que también posterior al trámite de la demanda. Eso se le llama impersiquiendilitio, o sea, después de admitida la demanda o en todo caso solicitud, ¿verdad? Eso para que tomen en cuenta, ¿verdad? Que es también, uy, permítame. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Buenas noches, sí se le escucha, Ok, licenciado. gracias, perdonen que hay veces los audífonos me dicen como que no estuviera nadie, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, debo decirles que cuando estamos hablando ab initio, o sea, al inicio de la demanda, así como también dentro de posterior de la admisión de la demanda, se puede decretar la improponibilidad de la demanda. Esto se basa bajo los principios recordemos, ¿verdad?, de esta aplicación de los principios de autoridad judicial y en la eficacia, economía y celeridad de los procesos. Esto es que el papel que ahora ejercen los juzgadores, ¿verdad?, no admite que deben permanecer inactivos ante, digamos, la formulación de pretensiones. Esto también recordemos, con la oficiosidad del proceso, sustanciando en el sentido que se sustancie, ¿verdad? Y que no se pierda tiempo y esfuerzo por parte del órgano judicial, ¿verdad? Con el trámite del proceso que se mantenga archivado, ¿verdad? Sin ninguna situación, ¿verdad?, de que se pudiese eh, reactivar el proceso. En la última noche les explicaba que el problema, digamos, lo planteado para el rechazo liminar de la demanda, y esto a partir de situaciones que incluso vía jurisprudencia se dieron, ¿verdad? Se establecía como la legitimación sustancial activa, les decía también la falta de interés para obrar, les decía también la incorrecta acumulación de las acciones,
la incongruencia de la causa pretendi y el petitum, ¿cómo es que se dice? Petitum, ¿verdad? Es decir, estas son palabras latinas, ¿verdad? Pero que en nivel de proceso, ¿verdad?, se establecen. Una es la causa pretendia, o sea, la pretensión propia que se debe establecer, y el petitum es la petición que hace la parte, ¿verdad? Eso recordemos que por el principio de congruencia debe ser entre lo que se pide y entre lo que ¿cómo que se determina por la pretensión, ¿verdad? O sea, y eso pues obviamente eh, se dirige la improponibilidad cuando realmente no hay un procedimiento para establecerla. Yo les decía, para casos propios de la improcedencia que establece el artículo 45, da incluso salida a la ley procesal de familia con esta figura de la improcedencia que también daba de la cosa juzgada. Les hablaba yo también para el caso de que se pudiese determinar, ¿verdad?, que no, ya se les pasó el tiempo para pedir les decía yo, en la unión no matrimonial, cuando las declaraciones judiciales, impugnación de paternidad, que se establecen tiempos también, ¿verdad? Hay incluso partes que ya no tienen legitimación activa. También les decía yo, cuando se les pasó el plazo en la unión no matrimonial, que recordemos que el 118 a nivel de reforma que se le hizo, hoy son 3 años para poder solicitar la unión no matrimonial de una convivencia, ¿sí? Y que se establezca un año esa convivencia, esto para determinarlo. Antes eran 3 años para esa convivencia y un año para solicitarlo, y son 3 años para ello. Entonces, estos son situaciones que incluso pueden dar una salida, incluso para declararlo, ya sea en situaciones de la improcedencia o en todo caso la improponibilidad. Recordemos que la improponibilidad, el juzgado está inhibido de conocer, ¿verdad?, la pretensión entablada. En esto, pues, el juez pues debe buscar un análisis de improponibilidad en el sentido pues también de las razones, como por ejemplo les decía, la ilegitimidad, ¿verdad?, sustantiva activa, y la falta de interés para obrar son considerados, digamos, presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia, ¿verdad?, de fondo, y su falta hace que la sentencia de fondo sea inhibitoria, es decir, que no se decide el fondo de la litis, ¿verdad? Podrá entonces iniciarse nuevo proceso si posteriormente adquiere ese interés jurídico que no tenían cuando se promovió el primero, pues aduciendo, por ejemplo, la prueba que le faltó, por ejemplo. Esto último, incluso, pues en el caso de la falta de interés para obrar, que lo correcto es llamarle falta de interés sustancial para pedir sentencia de fondo o el interés de la pretensión, ¿verdad?, sería un tanto violatoria a una improponibilidad en este motivo. Sin embargo, pues se estableció bajo jurisprudencia de la falta de interés en la causa, ¿sí? Yo les decía antes a ustedes que estos aspectos antes se tomaban incluso por la ineptitud de la demanda y la improponibilidad de la demanda. Sin embargo, son aspectos que también habría que valorarlo ahora a la luz de el Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el 277, la improponibilidad. Porque recordemos que el efecto de esta resolución es causa, digamos, de cosa juzgada material, ¿verdad?, lo cual podría, digamos, que el autor queda o pueda ejercer en otro proceso la misma pretensión, y entonces, ¿cómo queda el derecho de petición que establece el artículo 18 y el de audiencia contemplado en el artículo 11, ambos de la Constitución? La otra situación, digamos, que se pudiese generar es que se menciona como la legitimación sustantiva activa, que parece tanto incorrecto llamarle así porque lo que se da, según David Echandía, es la falta de legitimación en la causa, que significa tener derecho a exigir que se le resuelva sobre peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, ¿verdad?, ya que por medio de la sentencia favorable o desfavorable, ¿verdad?, se va a verificar esa situación. En ese sentido, debo decir que cuando una de las partes carece de esa, digamos, calidad, no será posible adoptar una decisión de fondo.
Eso para tomarlo en cuenta. Existen también ilegitimación activa y pasiva en la causa, en dos casos. Uno, cuando, digamos, cuando el demandante o demandado no tenía en absoluto legitimación en la causa, por ser persona distinta a quien le corresponde formular esas pretensiones o contradecirla. Vaya, en materia de familia, por ejemplo, en la pérdida de la autoridad parental o suspensión de la autoridad parental que establece el 240 y 241 del Código de Familia, establece los legitimados, los que tienen legitimación activa para pedir la pérdida o la suspensión de la autoridad parental. Dice que son los ascendientes del padre o madre, dice que pueden pedir la pérdida de la autoridad parental de los hijos. También lo puede pedir el procurador y el juez de oficio puede seguirlo, dice. Entonces, si estamos hablando en esa situación, no tiene, ¿cómo decirlo?, legitimación activa el hijo. Sin embargo, si ustedes leen el artículo 218 de la Lepina, da la posibilidad de que un adolescente mayor de 14 años pueda otorgar poder, pero dice que en todas las demás pretensiones, a excepción de la suspensión o pérdida de la autoridad parental, que en este caso es el procurador quien lo va a representar, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, el progenitor no va a llegar en representación del hijo promoviendo pérdidas de la autoridad parental o suspensión de la autoridad parental, ¿sí? Porque no tiene legitimación activa. No así el progenitor que sí, ¿verdad? Porque ahí sí el 42, perdón, lo establece esa posibilidad de 242 del Código de Familia. Entonces acá podemos ver que no hay legitimación activa. También cuando aquellos debían de ser partes en aquellas posiciones, pero en concurrencia con otras personas que no han comparecido al proceso, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, y cuando hablábamos de procesos que son tan necesarios promoverse, ¿verdad? Por ejemplo, que se haya planteado una demanda donde se establezca la convivencia que se menciona ahí dentro de la narración precisa de los hechos, que una pareja estuvo una convivencia de 7 años, por decirlo así, ¿verdad? Dentro de esa convivencia tuvieron 2 hijos, una que fue reconocida por el conviviente y el otro no. A la vez, tienen la necesidad de, pues obviamente, uno, que se reconozca al hijo, y dos, que también alimentos para que sea de cada uno de los hijos procreados dentro de la convivencia. Entonces, como ven ustedes acá, ¿verdad? Hay situaciones. Uno, la madre, pongámoslo así en el ejemplo, ¿verdad? Que la madre sea la que promueve la unión no matrimonial. El primer interés que ella tiene es que se declare judicialmente la convivencia con su conviviente, valga la redundancia, o sea, con su pareja, ¿verdad? La madre. También desea que a partir de ese tiempo, de ese lapso de tiempo que se establece la convivencia, que se aplique la presunción que establece el 124 del Código de Familia, que cuál es, que dentro de los hijos que procrearon dentro de la convivencia se entiende que deben de declararse judicialmente la paternidad, ¿sí? Entonces también ahí dentro de esa sentencia, dentro de ese 124 del Código de Familia, si ustedes le dan lectura, también se establece que tienen que resolverse otros aspectos. ¿Con cuáles otros aspectos? Con el cuidado personal, la cuota alimenticia, el régimen de visitas, ¿sí? Entonces son pretensiones conexas. Entonces aquí, obviamente, hay que integrar, ¿verdad? Todas las personas que deben de comparecer en esto. ¿Por qué? Porque no solamente es un interés la declaración judicial de paternidad, ¿sí? Me explico. Entonces, en esa situación, pues, el hecho de que no se pueda determinar, porque imaginémonos que el juez no le da esa apertura para que las partes puedan presentar la pretensión, entonces dejamos de lado a las partes, ¿verdad? Y entonces no declararla en ese sentido, ¿verdad? La legitimación activa, determinarla, en este caso sería para el padre, que sería un montón de pretensiones en contra de él, ¿verdad?
que se debían de sustanciar y que obviamente por medio de la figura de la unión no matrimonial pudiese ser, ¿va? En el caso, pues como les dije, del demandante que no está legitimado, ¿verdad? Para obrar en la causa y que su presencia en esas condiciones será correcto, pero por disposición legal, digamos, expresa o tácita, no tengan ellos el derecho a formular tales pretensiones o en controvertir, pues, la demanda, ¿verdad? La legitimación en la causa estaría incompleta y no sería posible la sentencia de fondo. Esto puede, ¿se recuerdan cuando hablamos sobre los liticonsorcios necesarios? Entonces aquí sería un ejemplo de liticonsorcio necesario incompleto. ¿Para qué? Para como la parte actora. Asimismo, en el caso de la legitimación pasiva, ¿verdad? Que cuando debían de ser parte de aquellas posiciones, ¿verdad? Que ocurren otras personas, debemos de tomar en cuenta también, ¿verdad? Que se hace referencia de la legitimación en la causa del interés sustancial para obtener sentencia de fondo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Se debe entender que la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial, como lo confundía la doctrina tradicional, o sea, es decir, en la acción como el derecho sustancial en actividad, ya que las partes pueden estar digamos, legitimadas en la causa que tengan o no derecho según se trate el demandante o demandado. ¿Por qué? Porque el derecho a poner en actividad a la jurisdicción y recibir su sentencia que se resuelva el fondo, ¿verdad? Sobre las peticiones incoadas y que no pertenezcan solamente al titular del derecho sustancial, como les decía yo, el de la unión no matrimonial, ¿verdad? De no darse esto, pues resulta lógicamente imposible explicar la obtención de la sentencia de fondo o de mérito en la instancia de quien, por no tener el derecho sustancial, no estaría legitimado para lograr esos efectos. Por ejemplo, también podría ser en este caso, ¿verdad? Para poner otro ejemplo, el tercero que no ha intervenido en el juicio. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la protección de la vivienda familiar? La protección de la vivienda familiar que establece el artículo 46 del Código de Familia habla que no importa que la vivienda esté grabada para alguna institución financiera, llámese banco, llámese caja mutual, etcétera. No importa, pero ahí el juez puede conocerlo, ¿verdad? Y decretar el gravamen de la protección de la vivienda familiar. Sin embargo, esta institución financiera puede perfectamente comparecer y es necesario, por lo que yo les decía que siempre dentro de las familias obviamente se establecen también la necesidad, ¿verdad?, de tomar un crédito y obviamente para obtener la vivienda, pero también dentro de la cuota alimenticia va lo de la vivienda, entonces los padres tienen esa obligación de aportarla para establecerla de esa forma. Permítame que están queriendo entrar a la clase. No sé si le pueden compartir para que no interrumpir. Para seguir continuando, háganme el favor de compartir el link, por favor, a los demás compañeros. De Veo que acuerdo, ahí me Lick, están pidiendo. porque veía que igual muy pocos en la clase somos, pero es porque muchos no pudieron entrar. Ah, ok. Por Se favor, costaron entrar. bueno, es bien raro porque les mando yo las invitaciones, pero igual hágame el favor, Ludwig. Sí, con gusto. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, esa es la situación en la cual vemos también con respecto a la improponibilidad de la demanda que se establece, ¿verdad? Yo les decía por el tercero que no ha intervenido en el juicio, en estos casos sería para la protección de la vivienda familiar, ¿verdad? Además nos constituye cosa juzgada material también la falta de legitimación de la causa, porque el juez incluso se limita a declarar que está inhibido para resolver sobre la existencia del derecho material pretendido, por lo cual no niega ni afirma que este derecho exista.
es imposible que se produzca cosa juzgada sobre un punto que no ha sido objeto de decisión, se ha dicho siempre también para este caso, porque por la falta de interés de la causa, ¿verdad? Porque no se puede determinar, incluso se ha dicho que eso pues lo puede determinar en el inter del proceso. En ningún momento tendría que ser improponible la falta de esta, digamos, incluso de la legitimación en la causa, ¿va? Si, por ejemplo, un niño o niña demanda alimentos, niño, niña, adolescente, claro, ¿va? A un supuesto padre, ¿verdad? De, de hecho que será inhibitoria la sentencia, ¿verdad? Pero podría ser que sería un juicio de declaratoria de paternidad logre la calidad de hijo, ¿verdad? Entonces, siempre se ha dicho que el hijo no puede pedir antes de que tenga título, es decir, la partida de nacimiento con que legitima la personería con que actúa. ¿Por qué? Porque, o sea, no aparece el padre en su partida de nacimiento para que él pueda exigir alimentos. Sin embargo, también se ha dicho también que en este caso tendría que iniciar la declaratoria judicial de paternidad para que logre la calidad de hijo y por ende la legitimación que al principio le faltaba. Es decir, si se da el rechazo al inicio de la demanda, ¿verdad? Entonces acá, pues obviamente el juez, pues obviamente no le va a dar trámite al de alimentos, pero sin una declaratoria judicial de paternidad y a la vez pide alimentos, ¿verdad? La presunción, recordemos que el hijo está pidiendo, está solicitando, ¿verdad? Y puede perfectamente, necesita comer todo este tiempo, o sea, en el trámite del proceso, puede pedir alimentos, ¿verdad? Y si se demuestra que ha obrado mal, entonces ahí pudiésemos decir, pues, ¿verdad? Para reintegrarlo, pero un padre, pues obviamente tiene el derecho de exigir a sus hijos, ¿va? Y estaríamos un tanto, digamos, muy restrictivo, ¿verdad? No darle la legitimación a las partes. En el caso de la incorrecta acumulación de las acciones, como análisis de la improponibilidad, también se considera un poco acertada la aseveración, digamos, en el sentido que el presupuesto material o sustancial de la sentencia de fondo y por ende su falta, ¿verdad?, hace que la sentencia sea inhibitoria. La indebida acumulación no impide resolver sobre el fondo o de mérito, sobre todo las pretensiones en todos los casos, sino cuando haya incompatibilidad por ser excluyente o contradictoria entre una u otra del mismo grupo principal o cada grupo de sustantiva. Pero si se trata en varias pretensiones principales, como la que les mencionaba en el caso de la convivencia, en el caso incluso también del divorcio, que ahí recordemos que hay pretensiones conexas, no solamente el divorcio, cuando hay hijos sujetos a la autoridad parental, sino que también hay pretensiones de cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, daño moral, ¿cómo que le llaman estas? Pensión compensatoria, pensión alimenticia especial, etcétera. Entonces, en este caso, si no se pide, obviamente, pues no se van a sustanciar, pero en el evento que sí, ¿verdad? No se vuelve, al rechazarla, pues podría ser una cuestión que vulnera el derecho de acceso a la justicia también. Entonces, en este caso, pues verificamos, ¿verdad?, que no todas las cuestiones de la improponibilidad, como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, en el 277 se pueden establecer. ¿Por qué? Porque en materia de familia deben de ser un poco flexibles, ¿verdad? Sin embargo, van a haber situaciones como las que ya les explicaba yo a ustedes, ¿verdad?, como plazos que se determinan por la ley, en la cual pudiese caducar el término, ¿verdad?, que haya sentencias que realmente, como les puse el caso la vez pasada, que después de que haya pronunciado una sentencia y después la Procuraduría estaba promoviéndola y ya hay sentencia, hay cosa juzgada, ¿verdad?, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues vemos, ¿verdad?, la situación de lo que puede derivarse sobre la improponibilidad. En familia pueden darse varios casos, incluso de improponibilidad, como el que un hombre se quiera divorciar en El Salvador de otro hombre, ¿verdad? Eso también podemos decir que aquí se entiende que el divorcio, a pesar que la Constitución de la República no
da esa apertura de que el matrimonio pudiese ser, porque por eso hasta los diputados estaban queriéndolo modificar, ¿verdad? Que la unión entre un hombre y una mujer sea así nacido, porque decía por aspectos de cambio de sexo, ¿verdad? Por personas que son transgénero. Entonces, pero hoy por hoy el Código de Familia establece que para casarse, o sea, para contraer matrimonio, una persona tiene que ser de sexo, una pareja tiene que ser de sexo opuesto, o sea, es decir, hombre y mujer. Entonces, venir a plantear una demanda de divorcio entre dos personas del mismo sexo, ¿verdad? Aquí tendría que ser declarada improponible. También que un hermano demande declarar la unión con su hermana, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque obviamente dentro de los requisitos del matrimonio no se establece también que sean entre dos personas, ¿verdad? Sino que dos personas que sean, perdón, hermanos, ¿verdad? Porque también hasta eso una restricción que para que puedan contraer matrimonio. Esto a partir de situaciones que puedan perjudicar, porque genéticamente eso no se puede, ¿verdad? Porque hay, sobre todo en los hijos, hay problemas y sobre todo mentales, ¿verdad? Así también que el padre tenga que el cuidado personal a sectas satánicas, pues ya no me estoy poniendo, yéndome más allá de casos extremos, ¿va? Y que el juez le solicite que se establezca conforme que al 113 del Código de Familia, donde se establece sobre el cuidado personal, ¿verdad? 216, perdón, sobre el cuidado personal, etcétera. En ese caso, pues yo les digo, o sea, no es todo en sí lo que se deben de establecer en familia, hay que verificar, ¿verdad? Qué es lo que procede y qué no, ¿verdad? Por los casos. Permítame. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Se le sí, escucha, sí, sí. licenciado. Sí, se la escucha. Ok. Bueno, miren, dentro del esquema que ustedes ven acá también, ¿verdad? Ya vimos sobre lo de la demanda, ¿verdad? Sobre la prevención, ¿verdad? Que se establece, la demanda de los artículos 42 de la Ley Procesal de Familia, la prevención que se debe establecer conforme al 96, el no subsanarse la prevención, ¿verdad? Si no se subsana, va a la declaratoria de inadmisibilidad conforme al 96. Si se subsana, siempre conforme a este artículo 96, dentro de los 3 días, ¿verdad? Se va a la admisión de la demanda, que es la que establece el artículo 95. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las medidas cautelares? Las medidas cautelares pueden ser antes de la interposición de la demanda y puede ser dentro de la interposición de la demanda. Si ustedes ven el esquema, la medida cautelar puede ser, ¿verdad? Antes, aquí se le ha puesto, y también de casos como el de pérdida de la autoridad parental, que les decía que inicio de oficio. También acá la demanda, ¿verdad? Una vez de admitida, se tiene que notificar el emplazamiento al demandado. Posteriormente aquí se da el plazo para que el demandado pueda contestar. Aquí donde vemos aspectos que puede hacer la parte demandante en la contestación de la demanda. Uno puede ser, ¿verdad? Allanamiento, otro puede ser oposiciones, ¿verdad? El artículo 47, el allanamiento, oposición al artículo 46, es decir, oposición a lo que se está pidiendo, en sentido negativo, que no está de acuerdo, etcétera. ¿Verdad? También podría ser una reconvención, esto lo establece el artículo 49, cuando estamos hablando de reconvención o muta petición, es una nueva demanda que se establece. Obviamente se tiene que hacer el mismo examen liminar de esto que ustedes están viendo acá, de la demanda, ¿verdad? Es decir, que si reúne los requisitos del 42, si no hay que prevenirle, etcétera, ¿verdad? Si no, pues, si no, siempre sigue la misma suerte como que fuera una demanda nueva. Y las excepciones, ¿verdad? Sobre esto, de las excepciones también están los incidentes que vamos a hablar esta noche, ya culminando sobre la improponibilidad de la demanda. No sé si hay preguntas sobre esto de la improponibilidad que he hablado esta noche. ¿Hay preguntas?
Por lo menos uno, dígame si hay preguntas, si no inicio el tema de los incidentes. ¿Hay preguntas de lo que hemos hablado esta? Todo claro, Lica. Ok. Bueno, entonces, decirles que con respecto a los incidentes pueden obviamente, ¿cómo se llama? Ser interpuestos dentro de la demanda, perdón, en la contestación de la demanda. Bueno, en sí la ley establece que puede ser en cualquier momento hasta la audiencia preliminar, cualquier incidente que se pueda establecer, ¿verdad? Dentro de los incidentes, podemos decir que están... Aquí les he puesto el concepto de la incidencia, que toda cuestión distinta al asunto principal de juicio, pero relacionado con él en que se ventila dentro del proceso sin suspender el curso de aquel y en otras se suspende. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando sobre ¿cómo que se llama? Sobre la declinatoria de competencia. Esto es un incidente o recusación o recusación ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de eso? Que se recusaba el juez, que en todo caso también se excusaba. Cuando estamos hablando de la recusación, obviamente que cualquiera de las partes pueden recusarlo por algún motivo serio y razonable que pudiese ser, ¿verdad? Cuando estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces aquí el juez puede perfectamente inhibirse y darle el trámite. Eso es una cuestión meramente formal de parte de las partes o del juez, y aquí sí se suspende mientras no hay una decisión de fondo de parte de las partes, ¿verdad? Del juez, del superior, del superior. Ay, perdón. Bueno, entonces acá es sobre eso de los incidentes, ¿verdad? Entonces, bueno, debo decir que toda incidencia, ¿verdad? Como lo he puesto acá en la diapositiva, son todas cuestiones que no se engloban dentro del trámite del incidente por tener problemática interna y ser fácil y rápida la solución. Les he puesto acá, ejemplo, las cuestiones planteadas como incidentes dentro de los incidentes, ¿verdad? Que pueden darse. Y si ustedes leen el artículo 57 del Código de Familia, y también quiero ver si logro ver el artículo 57, o alguien que lea el artículo 57 del Código de Familia, donde habla de los incidentes, que me pudiese ayudar ahí, pues, para que alguien que me pueda ayudar. Alguien que Disculpe, me pueda ayudar. Ajá. ¿sí diga? Del 57, alguien que me pueda ayudar, el 57 de la Ley Procesal de Familia. Permítale. Ok, gracias. Sobre la procedencia, licenciado. Ajá. Lea el El artículo, por favor. artículo 57 menciona que se transmitirá por vía incidental toda cuestión accesoria sin abrir otro expediente. Ajá. Ese es lo que dice toda cuestión. De ahí lea el 58, por favor. El 58 habla sobre la afectación en el proceso y menciona que los incidentes no interrumpen el desarrollo del proceso, salvo en los casos de conflicto de competencia, recusación o impedimento y la acumulación de procesos que se transmitirán conforme a lo dispuesto en esta ley. La resolución interlocutoria que decida de los incidentes determinados en el inciso anterior no admite recurso alguno. Ajá.
Es decir, cuando estamos hablando que no admite recurso alguno, la decisión propia que da sea el Tribunal Superior en grado, sea el juzgado de primera instancia, porque recordemos que las recusaciones o sea o impedimentos de parte del juez y también las recusaciones que pueden ser por parte del secretario de actuaciones, por parte del equipo multidisciplinario. En estos últimos que he mencionado yo, solamente se establecen por parte del juez de primera instancia. Él tiene que darle trámite al incidente que se plantea, en este caso de recusación de dichos profesionales, profesionales del equipo multidisciplinario o en todo caso de parte del, ¿cómo que se llama? De parte del secretario, ¿verdad? Porque el secretario, recuérdense que eso, él perfectamente puede ser recusado por cualquiera de las partes. Entonces, acá no se hace en otro expediente, sino que, o sea, no es otro expediente que se va a abrir, ¿verdad? Sino que ahí mismo se va a establecer un trámite pequeño, pero aquí se va a establecer, ¿para qué? Para que ¿cómo que se llama? Sea conocido por parte del juez de primera instancia, ¿sí? Entonces, no se suspenden en estos casos, ¿verdad? No se suspenden con tal planteamiento del incidente, ¿sí? También recordemos, hay incidentes de nulidad de, de notificaciones, ¿verdad? En estos casos sí, el trámite del proceso siempre sigue. Sin embargo, ¿verdad? Cuando hablo del trámite es que, ¿verdad? Va en las fases consecutivas, es decir, el juez tiene que darle impulso desde cuando habla de los 5 días de admisión de la demanda, posteriormente su notificación, su emplazamiento, posteriormente el emplazamiento del demandado, la contestación, ¿sí? Entonces, aquí verifica si en verdad, pues también no suspende, pero habría que ver la situación, porque si estamos hablando de una situación como por ejemplo el emplazamiento, ¿verdad? Obviamente aquí sí tendríamos que determinar si en verdad ¿cómo que se llama? La, la sustanciación del mismo podría entorpecer el trámite en lo demás, es decir, porque recordemos que la contestación en el plazo desde el momento que se le emplaza, da apertura para los 15 días que conteste de manera positiva o que se oponga, o en todo caso que reconvenga por otra demanda dentro del proceso, ¿verdad? Dentro de los 15 días. Entonces acá sí tendríamos que valorar si en verdad esto tendría que ser, ¿verdad? Que entorpezca la sustanciación del mismo, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo desde el punto de vista de, de verificar, ¿verdad? Que en verdad sí se puede, sí tendría que sustanciarse antes el trámite del incidente, ¿sí? Entonces, no sé si hay pregunta de esto que les... Uy, permítanme. ¿Ven la diapositiva? Sí, licenciado, se observa. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, lo que vamos hablando de los incidentes, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta en esto? ¿Verdad? ¿O qué, si logran comprender, dentro del incidente como les repito, hay una diversidad de aspectos en los cuales pueden haber dentro de la vía incidental, ¿verdad? Del proceso. ¿Sí? ¿Alguien que iba a preguntar? ¿Y cree que me puede explicar otra vez lo del incidente de nulidad de notificaciones? Vaya. Un incidente se apertura, como lo que hablamos, lo que leyó Edward, ¿verdad? Leyó los Ludwig, artículos, perdón, Ludwig, el artículo 57 y 58, ¿verdad? Que se pueden establecer, ¿verdad? Cuáles pueden suspender el trámite y cuáles no. Pero les decía, en el caso de
pedir una nulidad, ¿verdad? Como incidente. ¿Por qué? Porque se emplazó de manera incorrecta, por lo que establece el artículo 35 de la Ley Procesal de Familia, es decir, porque no se entregó incompleta la resolución, porque no fue firmada y sellada por el notificador, porque se fue a dejar en un lugar incorrecto, por etcétera, por cualquier circunstancia que invalida la notificación de la parte demandada. Ustedes ven que en esos casos debe obviamente verificarse la procedencia, porque lo que la parte demandada solicita es que se le vuelva a notificar, ¿verdad? Se le vuelva a notificar porque esa situación, lejos de poder ser subsanada, ¿verdad? Le coarta el derecho de defensa, ¿sí? Entonces, la parte demandada lo solicita el juez. Vaya, por ejemplo, el emplazamiento siempre se ha dicho que es de manera personal, no es por medio de correos electrónicos, por medio de, qué sé yo, de una persona externa que no sea más que el demandado. El Código Procesal Civil y Mercantil establece la forma de poderse emplazar. Esto, aparte, porque dice que por medio de apoderado puede ser, bueno, la Ley Procesal de Familia dice que también puede ser tanto en el lugar establecido en la demanda, por medio de dictos, ¿verdad? Y el Código Procesal Civil y Mercantil dice incluso que por medio de notario, ¿verdad? Un notario legalmente constituido puede serlo. En ese sentido, ¿verdad? Si el demandado se le está poniendo, digamos, ¿cómo decirlo? Un lugar que no sea donde él está viviendo, donde él está residiendo, que él alega, mire, mi domicilio no es, por decir el caso, San Salvador, presenta su DUI. Recordemos cuando estuvimos hablando nosotros sobre el domicilio, les decía yo que las personas externamos donde permanecemos, ¿verdad? Y eso es, obviamente, por medio del DUI, decimos que nuestra dirección y el lugar de domicilio, ¿verdad? Entonces, esta persona presenta, imagínense que diga, mire, yo no soy de San Salvador, yo soy de San Miguel. Esta es mi dirección que me aparece en mi DUI, ustedes lo pueden corroborar en el RNPN. Y esa es la dirección que se me establece y todo. Pero ahí la parte demandante, de manera incorrecta ha puesto una dirección que no soy yo, que se me ha emplazado y se me ha pasado el tiempo para contestar la demanda. Entonces el juez tiene que verificar eso. Obviamente, si me demuestra prueba que en realidad esa no es el domicilio en la demanda, eso es que otra persona lo recibió y no se lo entregó, ¿verdad? Porque el 177 del Código Procesal Civil y Mercantil establece las formas que se deben de hacer. El 181 y 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, si no se entregó a la persona idónea, porque si no lo encontró en el lugar, lo dejó debajo de la puerta, por decir el caso, antes el 210 del Código de Procedimientos Civiles lo permitía, pero hoy el 177 del Código Procesal Civil Mercantil dice que debe dar un aviso. ¿Para qué? Para que las personas lleguen. ¿Para qué? Para que se le haga el acto de comunicación, en este caso, de manera, ¿cómo decirlo?, personal, ¿verdad? Entonces, el juez obviamente tiene que correrle traslado a la contraparte para que se manifieste y diga las situaciones por las cuales está determinando y allí pues dictar la resolución correspondiente. Es decir, si le está pidiendo la nulidad de ese acto de comunicación, pues ahí lo hace y eso es antes de la audiencia preliminar. Esto pues para no perjudicarlo al demandado en su derecho de defensa. Yo les hablaba a ustedes en su momento también lo que establece el artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación también supletoria en materia de familia. Y ahí dice que todo acto judicial que entorpezca los derechos de audiencia y de defensa son nulos, ¿verdad? Entonces,
En este caso, ¿verdad? Si se me demuestra como tal esa situación, ¿verdad? Se demuestra también que no fue completa, como lo dice el 35 de la Ley Procesal de Familia, entonces acá, ¿verdad? El incidente aplica, o sea, el incidente, vuelvo y repito, el incidente es como que digamos, esto es el proceso, todo esto es el proceso, y yo aquí en medio, ¿verdad? Aperturo y digo, bueno, lo abro y le digo al juez, mire, esto no se puede, no puede continuar porque yo no tengo tiempo, o sea, a mí no se me emplazó correctamente y necesito que se declare nulo el emplazamiento que corre agregado a folios tales del expediente y que se refiere al emplazamiento que se me hizo a mi persona. ¿Sí? ¿Se logra entender? El punto es que en estos incidentes, ¿verdad? Que no son aspectos propios de lo principal, así como les pongo acá en el concepto, ¿verdad? Es toda cuestión distinta del asunto principal, es decir, del trámite, del proceso, ¿verdad? No se refieren a una cuestión meramente de lo que se está sustanciando, sino que a otras cuestiones, ¿verdad? Ya les decía, hay aspectos también incluso de falsedad de documentos, no solamente nulidad de esquela de notificación o emplazamiento, sino que también falsedad del documento. Podemos decir por el caso de la declaración jurada de ingresos, que establece tanto el artículo 42, inciso último, de la Ley Procesal de Familia, como el 46, ¿verdad? Que todo se debe hacer una declaración jurada de ingresos, que es un formato que hacen los juzgados de familia y que se los otorgan a cada una de las partes. ¿Para qué? Para que las partes ahí pongan todos sus rubros, ¿verdad? De manera ordenada sus ingresos y sus egresos. Y así el juez puede determinar o cuantificar la capacidad económica de la parte demandante y la parte demandada. Pero imaginémonos que allí se haya puesto, se haya alterado, se haya omitido propiedades de las partes, sobre todo en cuestiones de liquidación del régimen o el divorcio que se esté sustanciando, etcétera, ¿verdad? Todo para beneficiarse de una de las partes, sea parte demandante, sea parte demandada, ¿verdad? Y si se demuestra que la falsedad del documento está ahí, porque recordemos que hay falsedad material y falsedad ideológica, y en este caso, si se demuestra que en realidad hay una falsedad de todos los documentos, sea indistintamente de lo que se anexan a esa declaración jurada de ingresos e ingresos, el juez perfectamente puede declarar, puede abrir el incidente, ¿verdad? No es una cuestión que sea lo principal, ¿verdad? En el juicio, pero que el juez necesita conocerlo, ¿verdad? Darle trámite para que las partes se pronuncien y a la vez, pues, si se comprueba como tal, ¿verdad? Entonces acá puede ser también, ¿verdad? El hecho de que puede declarar falso un documento, ¿sí? Si bien es cierto, la Ley Procesal de Familia da la posibilidad que solamente sea hasta la audiencia preliminar, si no me equivoco es el 59, lo puede leer Ludwig, por favor, Con gusto. la Ley Procesal de Familia. Sí, habla sobre la oportunidad, ¿verdad? Ujú. Artículo 59 menciona que desde la demanda hasta la celebración de la audiencia preliminar, las partes pueden promover incidentes. Después solo podrán hacerlo cuando se refieran a hechos sobrevinientes. Los incidentes, en segunda instancia, se transmitirán de conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Si el incidente se declara la falsedad de un documento, se avisará a la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, Ludwig. Bueno, como ven, ¿verdad? La oportunidad es hasta la audiencia preliminar, pero van a haber situaciones en las cuales también sea necesario que sean interpuestas en la audiencia de sentencia. ¿Cuál podría ser en ese caso? Por ejemplo, les hablaba a ustedes del cambio de testigo. Vale. En su momento a ustedes le mencionaba que el momento oportuno para poderse
agregar o ofertar prueba, agregar me refiero a la demanda o la contestación de la demanda o ofertarla, sea por la declaración de los testigos, declaración de propia parte, ¿sí? La ley establece eso en el 44, que solo son esos dos momentos, pero y ahí solamente por hechos sobrevinientes, ¿verdad? Imaginémonos que se hayan puesto dos testigos, ¿verdad? Que estos testigos iban a comprobar los hechos que la parte demandante se establecía. Y así como hemos pasado con lo de pandemia o por cualquier otra enfermedad, los testigos fallecen, algún accidente, ¿o? La parte demandada se va a quedar sin, parte demandante, perdón, o parte demandada, incluso también ellos lo pueden hacer, se quede sin testigo para demostrar los hechos que ha alegado. Entonces aquí podemos decir, bueno, de una forma restrictiva, por lo que dice el 59 de la Ley Procesal de Familia, podemos decir, bueno, en este caso no se puede plantear el incidente. ¿Por qué? Porque solo lo tenía hasta la audiencia de sentencia, hasta la audiencia preliminar, perdón. Pero el hecho sucedió posterior a la audiencia preliminar, que en la audiencia preliminar incluso fue admitida la declaración de los testigos. Y en ese inter, ¿verdad? Fallecen los dos testigos, sea de la parte demandante o de la parte demandada. Se lo pongo así, como ejemplo, pongámonos que solamente de la parte demandada. Díganme cómo van a comprobar, sobre todo cuando hechos de, qué sé yo, de violencia. Una parte de jueces decían de que en estos casos las partes tenían que poner una variedad de testigos y posteriormente llevar los que realmente ellos comprobasen la pretensión, decían, porque por la oportunidad que se establecía por parte de la Ley Procesal de Familia. Sin embargo, aquí puedo decir yo, en estos casos, ¿verdad? Si falleció, ¿verdad? Y no le voy a usar, porque lo que nosotros en materia de familia lo que nos interesa es buscar la verdad real frente a cualquier otra situación, la verdad real que se establezca. Entonces, yo le voy a dar apertura, pero claro, la parte quien me lo solicite, siendo parte demandante o parte demandada, me va a poner un incidente y me lo puede poner en la audiencia de sentencia y decirme, mire, señor juez, por esta situación A o B circunstancia. Yo incluso he visto en el caso de testigos que se han ido para Estados Unidos y han pedido asilo político, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? También, aunque ahora con las tecnologías y todo, ¿verdad? Se pudiese determinar, ¿verdad? Que por medio de el juez pudiese hacerlo con esto de la tecnología, ¿verdad? En cámaras, por medio de cámaras, etcétera, ya sea Teams, ya sea por cualquier otra plataforma que dé apertura para ello. Pero hasta ahora, con esto de la pandemia es que se ha hecho, pero antes, y la Ley Procesal de Familia no lo da. Sin embargo, también con gente que se han ido de asilo, también temen por el hecho de que puedan encontrarse. Entonces, pierden totalmente comunicación con la parte que lo ofertó. Y en ese caso, ¿qué salida le podemos dar? Para que me comprendan, en ese caso, ahí sí se puede poner el incidente, ¿verdad? De cambio de testigo el día de la audiencia de sentencia y perfectamente puede determinar el caso de que el testigo cambio de testigo, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que también, ¿verdad? Da esa posibilidad, aunque la Ley Procesal de Familia no lo establece así porque dice que es rígido hasta la preliminar, pero van a haber excepciones en las cuales, ¿verdad? El juez tiene que aperturar a fin de ponderar el derecho de defensa de la parte quien lo solicita. En el caso que también estaba leyendo Ludwig del 59, cuando les decía sobre la falsedad de documento, sobre todo lo que se ha presentado, luego después de terminar, correrle traslado a las partes, que se manifiesten sobre ello. Acá también el hecho que
que él pueda certificar. ¿Por qué? Porque hay delito. La comisión digamos, la calificación, sería la palabra correcta, la calificación el delito, si una persona la ha cometido o no, no la tiene el juez de familia. En estos casos la tiene la Fiscalía General de la República, por medio, obviamente, de sus delegados, ¿verdad?, que determinen si en verdad la comisión del delito ha sido o no. Y por esa razón es que el juez de familia tiene la obligación de informar, ¿verdad?, sobre estos casos. La nulidad que les había hablado también yo de la esquela, si algunas circunstancias haya habido o se alegue y se demuestra también, puede perfectamente hacerse, ¿verdad?, certificar a la Fiscalía. Pero también el hecho de, por ejemplo, el artículo 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia dice que las partes tienen la obligación de comparecer a las audiencias, sea audiencia preliminar o sea audiencia de sentencia, ¿verdad?, o las que haya dentro del proceso, ¿sí? Pero cuando no estén, tienen que justificar su no comparecencia al mismo, porque no es solamente que si ellos desean ir o no ir, ¿verdad?, ahí se soluciona ese caso. Han habido situaciones como, por ejemplo, que la parte demandante o parte demandada ha presentado incapacidades otorgadas por médicos particulares incluso, y ahí se ha dicho que esas incapacidades no gozan de credibilidad. ¿Por qué razón? Porque no son expedidas en legal forma, y etcétera. Y que el abogado, por ejemplo, si el abogado no compareció a la audiencia es porque no quiso llegar, simplemente, y no porque una incapacidad y que me la esté presentando. Ese documento también puede ser objetado nulo, no solamente la esquela de notificación, sino que también este documento que les estoy mencionando, ¿sí? En fin, lo de los incidentes, vuelvo y repito, no solamente se da para cuestiones meramente del asunto principal, sino que se pueden ventilar otros aspectos, ¿verdad?, que también los establece el 58, ¿verdad?, que hay un sinfín de posibilidades para determinarse sobre el mismo, ¿verdad? Esto de incidentes es como que estamos queriendo abrir, ¿verdad?, dentro de todo el trámite que se establece, que dentro de todo el trámite me refiero conforme a lo que les puse de este. Permítame, quiero ver si le vuelvo a enseñar el proceso para que me logren comprender. Vaya, si vemos el esquema, espérenme que no sé qué es lo que hice aquí. Permítame que no sé qué es lo que hice aquí. No. Ahorita se observa, Lick. Se observa. Sí, pero pantalla completa. pantalla completa. Ah, ok, va. Pero del incidente que se ha puesto, ¿verdad? Hola. Ahorita está la diligencia de jurisdicción voluntaria de familia. Diligencia de jurisdicción voluntaria. Espérame que no sé qué se ha hecho. Permítame que se me ha trabado esta computadora. Ah, ok. Aquí está. Vaya, entonces así como lo ven acá, ¿verdad? El incidente, según, sí se ve el esquema. Sí, Lick, se observa. Vaya,
de este esquema que les estoy poniendo yo a ustedes acá, hasta esta preliminar, dice la ley procesal de familia, que se deben de interponer, ¿verdad? Pero acá, digamos que estamos en la contestación de la demanda. En esta fase podemos decir que hay un incidente de ¿cómo que se llama? De nulidad del emplazamiento. Podemos decir en el caso de la recusación que dice que es a partir hasta antes del dictado del fallo, dice el artículo 52 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, porque la ley procesal de familia no establece un plazo para interponer el incidente de recusación. Entonces, este incidente de recusación, ¿verdad? No es al final conforme al artículo 59 de la Ley Procesal de Familia, que dice hasta la audiencia preliminar, sino que se tendría que aperturar hasta la sentencia, ¿verdad? En algunos casos, no en todos, pero en ese caso de recusación, si es hasta el dictado del fallo, obviamente hasta el día de la audiencia se puede hacer, ¿verdad? Entonces, podemos ver que podría ser hasta el día de la audiencia, aquí como me ven el esquema, ¿verdad? En ese caso. También, como les explicaba, que el incidente de nulidad, de falsedad de documento por parte de la declaración jurada de ingresos e ingresos, sea de la parte presentado por la parte demandante o parte demandada, también ustedes lo pueden pedir en todo este trámite, desde que inició acá, pasó hasta acá, hasta el día de la audiencia de sentencia, ¿verdad? Esto del caso de falsedad de documento. Les decía también en el caso de la audiencia preliminar y audiencia de sentencia, por lo que establece el artículo 111, 101, perdón, 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia, que la obligación de las partes comparecer. Pero en este caso, de las partes que tienen esa obligación de comparecer, también, ¿verdad? Tendría que ser, ¿verdad? Justificar su incomparecencia. ¿Y cómo pueden justificar su incomparecencia? Agregando documentos que lo ampare su ausencia. Y una de esas podría ser incapacidades, les decía yo. En este caso, si son objeto de ¿cómo decirlo? De determinar que el documento no es verídico, sea porque el sello esté mal puesto, porque el documento haya sido elaborado por un médico que no es médico, por ponerle un ejemplo, porque les decía que la falsedad del documento puede ser falsedad material y falsedad ideológica. Falsedad material es que todo el documento haya sido creado, ¿verdad? Y que no tendría que surtir efectos. ¿Por qué? Porque adolece totalmente de la persona quien lo emite, es decir, le falsificaron la firma, etcétera, o que pusieron sellos que no eran, ¿verdad? O la falsedad ideológica, que la falsedad ideológica, el documento es real, nada más ha sido alterado. ¿Para qué? Para determinar un hecho que no lo es, ¿sí? Entonces, hasta acá podría pedirse también hasta la audiencia de sentencia, lo que son recusaciones, excusas, bueno, el caso de las nulidades, falsedad de documentos, podemos ver lo que eso sí los pueden hacer hasta antes de la audiencia de sentencia. Ahora bien, incidente también podríamos decirle, y al menos así se ha establecido con respecto a la sustanciación de los recursos. Todos recursos pueden ser perfectamente interpuestos y la ley lo establece, tanto el artículo 150 como el artículo 156, ambos de la Ley Procesal de Familia. ¿Por qué? Porque operan el recurso de revocatoria, recurso de apelación, ¿sí? Y si ustedes leen el 155 de la Ley Procesal de Familia, habla que en estos casos pueden interponerse, y se entiende que son incidentes y se van acumulando dentro del proceso todos los recursos, ¿verdad? Durante la tramitación del proceso. Y este 155 dice que las que se dicten medidas cautelares o las que pongan fin al proceso son de inmediato conocimiento por parte del Tribunal de Segunda Instancia, en este caso Cámara, pero las otras solamente se van a ir acumulando. Entonces, si estamos hablando de todos esos incidentes, podemos hacer en todo el trámite del proceso que dichos incidentes podrían
plantearse, podrían establecerse, incluso para el caso de la ejecución de medidas cautelares, en el caso de medidas que se dieron previo a la entrada, a la promoción, ¿verdad?, del proceso o durante el trámite del proceso, y que imaginemos no se hayan establecido una cuota alimenticia provisional que la parte alimentante a quien se le haya asignado la cuota alimenticia, sea padre o madre, ¿verdad?, no está aportando la cuota como tal para el hijo, para el alimentario. Entonces acá también podemos hacer, presentar un incidente demostrando esos hechos. Cuando habla la ley también del hecho de, ¿cómo decirle?, de hechos nuevos o sobrevinientes, ¿verdad? Estamos hablando de hechos que no se están discutiendo dentro del proceso. Imaginémonos que se agregaron un proceso de divorcio por la tercera causal, donde se ha mencionado todo vulneración de los derechos que se establece el 36, como es que no se ha respetado las partes, o sea, irrespeto, infidelidad, y aparte de eso se menciona que hubo violencia intrafamiliar por parte del que la generalidad es así, ¿verdad? Por eso lo estoy hablando de esa forma, por parte del cónyuge, en este caso del marido, que lo ejercía con su esposa. Entonces, y que posteriormente se esté mencionando de que ya existe una sentencia de fondo que lo haya condenado como persona agresora, ya sea porque un proceso de violencia se sustanció o si se judicializó, es decir, que se mandó a sede penal y que ahí se determinaba también que era, ¿cómo que se llama?, delito, y que fue sancionado las partes, ya sea porque, póngale, de tanto que ejerció violencia, que pues lesionó a su esposa, ¿verdad?, la agredió, y eso pues no solamente era por violencia, sino que lesiones, ¿verdad? Esos hechos que ustedes van a demostrar ahí como vía incidental, como hechos nuevos, también pueden ser planteados no necesariamente hasta la audiencia preliminar, como les dije, ¿verdad?, sino que puede ser hasta la audiencia de sentencia. Estos incidentes obviamente da apertura para que puedan presentarse prueba, no necesariamente, como les explicaba, el único momento que dice la ley en el 44, que es en la demanda y en la contestación de la demanda, sino que también en esos incidentes, esos pequeños incidentes que se van agregando, ¿verdad? Entonces, eso también se habla como incidente, vía incidental, la acumulación de procesos. La acumulación de procesos, ¿verdad? Imaginémonos que dentro del siempre de este esquema del proceso que le estoy mencionando a ustedes, ya pasemos por la contestación de la demanda, pasamos por el examen previo y vamos para la audiencia preliminar. En esta etapa que estemos en la audiencia preliminar, una de las partes menciona que hay un proceso sustanciado me invento, hay un proceso que se está sustanciando en el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador, ¿sí? Divorcio por la tercera causal. Posteriormente a ese proceso, y que se sustanció y llegó hasta la audiencia preliminar, se interpuso otro proceso. ¿Proceso de qué? De divorcio por la segunda causal, por la parte que es demandada en ese proceso, que ahora se volvía en parte demandante y demandaba a la parte que en el proceso primigenio, por decir el caso, era parte demandante, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir, bueno, se abre el incidente, ¿para qué? Para que el juez perfectamente pueda pedir la acumulación del proceso. ¿Y qué se tiene que ver para la acumulación del proceso? Para verificarlo, determinar si en verdad dichos procesos sea el más viejo, ¿verdad? Si me lee el 72, Ludwig, por favor, el artículo 72 de la Ley Procesal de Familia. Ludwig. Dígame. ¿Me puede leer el 72 de la Ley Procesal de Familia? Por Sí, favor. con mucho gusto.
El 72 habla sobre la competencia. Ajá, De la acumulación conocerá el juez que tramite el proceso más antiguo. ajá. La antigüedad se determinará por la fecha de notificación de la resolución que admite la demanda o de la que ordena la práctica de medidas cautelares. Ok, gracias, muy amable. Entonces, cuando estamos hablando de del proceso, ¿cuál de los dos son más viejos? Entonces, el juez, si hasta esta audiencia preliminar se ha dado cuenta de que hay otro proceso que está tramitado, ¿él qué hace? ¿Él o ella qué hace? Pues solicitarle a la parte, al juzgado donde se está sustanciando ese proceso que se le está mencionando y verifica si en verdad su competencia como tal, ¿verdad? Verifica si está si los procesos tienen los mismos sujetos, el mismo objeto y la causa de pedir, ¿verdad? Entonces, pero para eso necesita que verificar si en verdad se está sustanciando el proceso y si en verdad es el más antiguo. Porque primero es verificar cuál de los dos es más antiguo. Porque el que sea más antiguo, ese tendría que sustanciarlo. O sea, sea el que el juez del segundo de familia de San Salvador, a pesar que vaya aquí en la preliminar, pero se da cuenta que el emplazamiento fue antes que él, ¿verdad? El emplazamiento, porque ahí solo dice el auto que ordena la notificación, pero eso de que ordena la notificación, estamos hablando que es el emplazamiento. Obviamente el auto que se hace el emplazamiento y ordena, perdón, hace la admisión de la demanda y ordena el emplazamiento van unidos, ¿verdad? Entonces, puede ser que se haya realizado antes que el proceso de familia, el juzgado segundo de familia lo estaba tramitando, a pesar que ya va en la preliminar y el otro va en la fase de la contestación de la demanda, pero pudo haber sido de esa forma. Entonces, en este caso, lo que corresponde es que el juez de familia, una vez haber solicitado al juez, por ejemplo, el cuarto de familia de San Salvador, que haya hecho eso, entonces el cuarto de familia se tiene que, mediante resolución motivada, declarar incompetente, perdón, no incompetente, sino que declarar que quien tendría que acumular el proceso, bueno, sea que acumula el proceso, sea el juzgado segundo de familia y lo remite a él y le dice por qué razón, porque el expediente es el más antiguo, el del segundo de familia, el expediente pues son las mismas partes, porque son los sujetos, ¿verdad? Las mismas partes. En el caso del divorcio, pues obviamente ambos cónyuges están solicitando el divorcio, ¿verdad? Entonces las partes son las mismas. El objeto, ¿cuál es el objeto? Tanto en ambos demandas que estamos poniendo en el ejemplo, los dos se está solicitando el divorcio. Entonces acá vemos que los dos son el divorcio y la causa, la pretensión propiamente tal, ¿verdad? La pretensión, ¿cuál es? Divorcio por el motivo segundo, uno, y el otro por motivo tercero, pero que las causas, aunque sean de diferentes motivos para solicitar el divorcio, pero siempre el objetivo es, ¿verdad?, decretarse el divorcio. ¿Sí me explico? Entonces acá la competencia, como muy bien Ludwig lo ha leído, el artículo 72, para el competente para conocer estos procesos, es el juzgado que más antiguo, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo eso, pues vemos que esa sería una de las para acumularse el proceso. ¿Se logra comprender esto de los incidentes? ¿Se logra Sí, comprender? solamente una pregunta. Entonces, Sí. no es que no tenga competencia el juez en ese momento, sino que es más que todo hacer que el hecho de que lo va a remitir, nada más, ¿verdad? Solo lo va a Sí, remitir. sí, porque se acuerdan cuando estábamos hablando de las, ¿cómo que se llama? De la inhibitoria o declinatoria. En ese caso sí, porque estamos hablando de que el juez, ¿verdad? De entrada en su análisis liminar de la demanda, se declara incompetente y lo manda al que cree conveniente que es competente. Pero en este caso la competencia va ligada a determinar quién de los dos es el que debe de acumular los procesos, ¿verdad? O sea, para hacerlo uno solo, ¿sí? Entonces aquí, si obviamente quien admitió la demanda y ordenó el emplazamiento fue
digamos, en el ejemplo que les estoy poniendo yo, el segundo de familia, porque él fue que en su examen liminar lo hizo rápido y ordenó el emplazamiento, este acto de comunicación, o sea, el emplazamiento lo realizó de manera rápida, oportuna y correcta, entregándole las copias de la demanda a la parte. Entonces, en este caso, pues, y el cuarto de familia, no, el cuarto de familia lo ha hecho después, lo ha hecho a pesar que la demanda haya sido iniciada, promovida, por decir el caso, antes del segundo de familia, pero fue admitida después, ¿verdad? Entonces, la competencia en este caso para acumular procesos es de quien tiene la antigüedad, ¿verdad? Quien tiene el proceso, que es el auto donde ordena la notificación que dice ahí, ¿verdad? El 72, pero esto en entendido que ordena la notificación es por el emplazamiento. ¿Se logra comprender, Ludwig? Sí, muchas gracias. Ok. No sé si hay más preguntas para esto que hemos hablado de los incidentes. La próxima semana vamos a seguir hablando más de esto porque hay un sinfín de situaciones que podemos plantear, ¿verdad? Como situaciones, ¿verdad? Como hechos nuevos, como les decía, ¿verdad? Que pudiesen generar. Les hablaba que cuando estamos hablando para introducir hechos nuevos dentro de la demanda, como les ponía yo el caso de la divorcio por la tercera causal, donde realmente se alega también hechos de violencia, aparte de la vulneración de los derechos que establece el 36 del Código de Familia, y que pues perfectamente yo quiero abrir el incidente, y ¿para qué? Para alegar estos hechos nuevos, y a la vez para alegar prueba, lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces ahí lo demuestro. En materia de familia no existe la prejudicialidad. ¿Qué quiero decir con esto? La prejudicialidad no son aspectos que, es decir, que yo como juzgado de familia tengo que esperar que resuelva sede penal, por ejemplo, ¿verdad? No es necesario. Por ejemplo, en la nulidad de matrimonio. La nulidad de matrimonio por lo que dice el 14, inciso segundo, si no me equivoco, el 14 del Código de Familia, y lo que establece el 90, ordinal cuarto, siempre del Código de Familia, que si los cónyuges, a pesar que no reunían los requisitos establecidos por la ley para poderse casar, y así contrajo matrimonio, ¿verdad? O 2 o 3 veces de matrimonio, ¿verdad? Eso, la sanción que puede generar, ¿verdad? Es obviamente que se declare nulo el matrimonio, conforme el 90 y siguiente del Código de Familia. Esto es nulidad absoluta. Ahora bien, si se alega la nulidad absoluta, pero no vamos a decir nosotros, bueno, se tiene que sustanciar primero el delito de bigamia para que allá se establezca, y luego de allá, ¿verdad? Con la sentencia del juez penal, pues ya aquí se tiene que dictar la sentencia que se ordene la nulidad del matrimonio. ¿Me explico? Esa es la prejudicialidad, es decir, no se necesita. Casos pueden haber también la de la usurpación del nombre. La usurpación del nombre, que generalmente es el uso de la partida de nacimiento que no me corresponde a mí, y que obtengo documentos de identidad, y con eso hasta puedo generar actos jurídicos como el matrimonio. En épocas de ya del 2005 conocí un caso se los explico para que puedan comprender ustedes de lo que estoy hablando sobre aspectos de la prejudicialidad, que no genera tampoco el hecho de que se pueda hacer para que en familia se pueda sustanciar un proceso, ¿verdad? Entonces, es decir, para darle trámite, pues que podamos decir, bueno, miren, tengo que establecer esto para después determinarlo, es decir, por medio de incidente como hecho nuevo. No, ¿verdad? Porque me acuerdo que hubo en tiempos de la guerra, hubieron situaciones que personas utilizaban asientos de partida de nacimiento de diferente índole porque se quemaron los registros del estado familiar, y mucha gente adolecía de identidad, y pues
y se iba generalmente a Estados Unidos. Y así fue como una pareja de Chalatenango, establecida en Chalatenango, ¿verdad? En tiempos de guerra, se vino de Chalatenango para Ciudad Delgado. Y pues esta pareja, los dos usurparon el nombre de otros salvadoreños, pues porque eran salvadoreños y usurparon la identidad de dos personas y contrajeron matrimonio en Ciudad Delgado. Llegados a Ciudad Delgado, solo vivieron 6 meses o un año, recuerdo yo, y se fueron para Estados Unidos. En Estados Unidos hicieron toda su vida y allá falleció uno de los cónyuges. El detalle está que cuando vino en época de que inició el DUI, que fue el 2001, se establecía que uno de los cónyuges tenía enfermedad, a quienes usurparon, digamos, su identidad, ¿verdad? Es decir, usaron su partida de nacimiento, que era una señora chalateca, padecía de una enfermedad terminal y quería ella, pues, dejar todos sus bienes, ¿verdad? A su hija, pero no podía porque le decían que ella estaba casada, que ella tenía esposo, ¿verdad? Que tenía que su testamento, en el evento que ella falleciera, pues todo quedaría a su esposo, y ella nunca había contraído matrimonio, ¿verdad? Aquí se alegaba la nulidad del matrimonio y a la vez de usurpación del nombre, ¿verdad? Esto para que lo vean ustedes, si no me equivoco, es 154A 2005, si no me equivoco, es el número de referencia de la sentencia de Cámara de Familia de la sección del centro, pero para que ustedes, no, 134, es 134A 2006, ese es el número de referencia del expediente, ¿verdad? Para que ustedes puedan buscar la sentencia y verifiquen lo que les estoy diciendo, que fue de Chalate. Entonces se alegaba la prejudicialidad, pero la prejudicialidad, ¿por qué? Porque se debía sustanciar lo de la usurpación del nombre para después alegarse la nulidad de partida de matrimonio. Entonces acá, no, ¿verdad? No vamos a poner a las personas para que vía incidentes estén agregando este tipo de nuevos hechos, como por ejemplo que se esté sancionando penalmente a la persona. ¿Se logra comprender el ejemplo? ¿Se logra comprender el ejemplo? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Se logra entender el ejemplo que les estoy poniendo? Sí, licenciado. Ok, lo que quiero dar a entender acá es que el punto es que no todo tiene que ser, ¿verdad? Per se, para que se tiene que en materia de familia tenga que dictar, esté supeditado a otras materias. Dígame. Y en ese caso, ¿cómo procedió con las personas que habían, ¿cómo se llama?, tomado la identidad de las otras dos personas? Pues después supe yo que, como eso lo conocí en primera instancia y posteriormente llegué a segunda instancia y allá pues ya perdí total, pero supe que ese caso se sustanció y se demostró que en realidad había sido una usurpación del nombre por parte de estas personas que usaron su identidad. Se decretó la nulidad del matrimonio y a la vez se mencionó de la usurpación del nombre. Es decir, que estas personas usurparon el nombre, ¿verdad? Lamentablemente, pues sí, porque también la señora, aparte de estar casada, estaba fallecida y en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces era bien difícil para ella porque ella estaba con enfermedad terminal, ¿verdad? Entonces, y demostrar, sí, se logró determinar que ella era el documento, o sea, la partida de nacimiento que se había establecido ahí, era de la señora, que nunca había contraído matrimonio, solamente había tenido una hija, ¿verdad? Que ¿cómo decirlo? No en convivencia ni tampoco en matrimonio, ¿verdad? Y que obviamente ahí posteriormente a eso se decretó la nulidad y se decretó también la usurpación del nombre, ¿sí? El punto era que ella se alegaba que ella ya había pasado más de 10 años que había pasado la usurpación del nombre, ¿verdad? Entonces, la jueza de familia de Chalatenango en esa época
alegaba que debía seguirlo en penal, pero ya penal ya le había pasado el término para poder interponer, es decir, ya la prescripción pues de la acción penal. Entonces, por usurpación del nombre, entonces no había vía para ella, pues, ¿cómo hacerlo? Entonces se le dijo que no, que en esos casos no había la prejudicialidad ni tampoco se le está diciendo que vía incidental podía ser agregarse la sentencia. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, y para ello poder ejercer aquí realizar algún trámite aquí en el país, los que habían usurpado lo que es la identidad, ya después ya no pueden hacer nada. ¿Quiénes lo habían usurpado? Ajá. Digamos de que si querían ellos hacer algún trámite aquí en el país. Lo que pasa que, pues, miren, ellos ya habían hecho su vida en Estados Unidos. La verdad que no le podría decir qué pasó de ellos, ¿verdad? Porque no lo sé. Sin embargo, se me ocurre a mí que si son personas que vivieron la guerra y habían perdido sus documentos de identidad y que por esa situación tomaron identidades que no les correspondían, aquí lo que a ellos se les habilita es ¿cómo que se llama esta? El establecimiento subsidiario de partida de nacimiento o de hijo, mejor dicho, va demostrando obviamente que su asiento, que es una persona que existe, ¿verdad? Que se quemó sus registros, que hay prueba, tanto documental como testimonial, que determina su existencia, que sus padres son X personas, etcétera. Esto lo establece tanto el 197 como el 198 del Código de Familia, ¿verdad? Para determinarlo. Se me ocurre que por esa vía podría haber sido para ellos, ¿verdad? Porque al final ellos quedaron sin documentos. Y también su existencia ya, si es que Estados Unidos le generó una residencia y posterior nacionalidad, porque ya eran nacionalizados también allá en Estados Unidos, ¿verdad? Eso también pudiese determinar, ¿verdad? Que si en el evento puede ser homónimo. Recordemos que la homonimia hace también el hecho de que se pueda confundir, ¿verdad? Dos personas. Confundir, me refiero a que haya esta usurpación a partir de esa homonimia. ¿Saben qué es homonimia? ¿Va? Es decir, personas que se llaman igual, ¿verdad? Sean su nombre, sus apellidos y todo. Es que pueden coincidir incluso hasta con los nombres de sus padres, porque hasta eso ha habido de la homonimia, ¿verdad? Pero comprobándose esa situación, creería yo que procede su inscripción de sus partidas de nacimiento. ¿Se logra comprender, Alvarado? Sí, gracias. Edward Alvarado. Bueno, entonces continuamos con este tema de los incidentes la próxima semana. Para las personas que van a hacer examen diferido, les adelanto, esto va a ser para el día lunes el examen, ¿verdad? Este próximo lunes, por favor, comuníquense conmigo, aunque no me parecen a mí, para por lo menos tener certeza de quiénes van a hacer el examen. Esto pues para que ustedes tengan la respuesta también de sus exámenes, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, me quedo hasta acá. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un feliz noche. De acuerdo, Lick. Bendiciones y pase buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche, descansa. Feliz noche. Gracias.